¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Hay tres notas que quiero compartir con ustedes, si me lo permiten, que vamos a ir hilando una tras otra y que nos ayudan a entender lo que está pasando en toda esta discusión política, porque, te reitero, todo en la vida es política. La primera, Andrea Chávez; la segunda, Salinas Pliego, Suprema Corte; la tercera, por supuesto, Culiacán. ¿Les parece bien? Bueno, comencemos entonces con la denuncia que hace la senadora de Morena, que dice lo siguiente, lo leo tal cual de su cuenta de X. Desde hace meses, distintos colaboradores del Financiero desataron su misoginia contra mí hasta límites insospechados, llegando incluso a fabricar con inteligencia artificial imágenes eróticas con mi rostro en el cuerpo semidesnudo de otras mujeres, algo penado con severidad por la ley Olimpia. A pesar de ello, he decidido no denunciar por la vía legal a estos violentadores para evitar que jueguen a convertirse en víctimas, pero hay algo que les quiero decir. Me queda claro que esta campaña se financia con el presupuesto del gobierno de Chihuahua y en tan solo 3 años, esos corruptos que malbaratan el dinero del pueblo para intentar frenar su inevitable derrota se irán para siempre. Fue parte de lo que declaró en un mensaje de poco más de 1 minuto y medio la senadora por Chihuahua del partido Guinda. Eh, Desde hace varios días, aquí en estos espacios lo comentábamos, este comportamiento particularmente de Antonio García, un caricaturista que presenta su trabajo efectivamente en el diario El Financiero, que tiene muchos años ya en los medios de comunicación y que sin embargo, junto con otros personajes de igual trayectoria longeva, como el caso de José Antonio Crespo, el caso de Mario Di Costanzo, el caso de Pedro Ferriz, han cruzado cualquier tipo de límite ético, involucrándose en cuestiones personales. Ya no se trata de una crítica a la labor de Andrea como senadora, por ejemplo, como política, sino a golpear directamente al género, a golpear directamente a la persona y sobre todo a inventar, a mentir, algo que tendría que ser verdaderamente cuestionado, no solamente por los lectores, no solamente por el medio en donde te encuentras, sino por ti mismo, si es que te llamas periodista o te llamas informador en cualquiera de sus niveles, ya sea en radio, ya sea en televisión, ya sea prensa escrita, ya sea canales de YouTube o bien, por supuesto, otro tipo de plataformas. A mí me llama mucho la atención ese nivel por parte de estos personajes, porque vaya, de verdad que rayan en lo vulgar, rayan en lo prosaico, rayan completamente en una furia, en una desesperación que no se entiende más que por el hecho de que hubieran perdido algo. ¿Qué fue lo que perdieron? Perdieron dinero, así de claro, perdieron dinero. ¿Por qué? Porque de alguna manera recibían los apapachos de anteriores administraciones. Ahora que ya no están tan fuertes esos apapachos o de plano ya no existen porque ya no alcanzan los provenientes de algunos gobiernos estatales, pues entonces lo mejor es desquitarse en contra de aquellos o de aquellas que consideran, ¿no?, son los responsables precisamente de su falta de talento, de su falta de capacidad, de su falta de credibilidad periodística, de su falta de credibilidad como intelectuales o bien como académicos. Usted recuerda el comportamiento de José Antonio Crespo, que de plano acusó a la presidenta, actual presidenta Claudia Sheinbaum, de supuestamente haber sostenido una relación sentimental con el expresidente López Obrador y que por eso se había visto beneficiada para obtener la candidatura de Morena y posteriormente la primera magistratura del país, o bien los ataques constantes por parte de Carlos Alarraqui en contra de Sheinbaum, a la que literal ha ofendido. Y no es que no critiques a la presidenta o al presidente en turno, me parece que eso es totalmente válido y necesario. El tema es cuando caes en la ofensa, cuando llamas pen a una persona, ¿no? Por ejemplo, o el propio Pedro Ferriz, un hombre que también insultó constantemente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ni hablar de Calderón, otro monero de derecha, quien ha caído en insultos completamente racistas. Para todo hay niveles, por supuesto. Y lo que evidencian estos personajes es la podredumbre que existe en un sector de los medios de comunicación quienes durante muchos años, pero muchos años en realidad, vivieron no de sus capacidades, sino de sus complicidades, y que por lo mismo ahora se vuelven arteros golpeadores
porque hay detrás de ellos, como bien lo denuncia la senadora, hay intereses políticos, porque todo es política. ¿No cree usted que Crespo se lanzaba a lanzar esos ataques por sí solo? Lo apoyaba la campaña de Xóchitl Gálvez. ¿No cree usted que Alasraqui se avienta a decir esas cosas? Lo hace porque sabe que a su target, que todos los días vea a Typical, le fascina que haga ese tipo de circos. ¿No cree usted que Pedro Ferriz se atreve a lanzar esos vituperios en contra de Andrés Manuel López Obrador sin haber tenido a su lado, por supuesto, a empresarios que consideraban en ese momento que de esa forma podrían minimizar el impacto cultural de la figura del político tabasqueño? ¿Y no cree usted que García lo hace por sí solo? Por supuesto que tienen ese tipo de encomiendas, en este caso dice la senadora, detrás del gobierno de Chihuahua, con la finalidad de golpear la imagen, de tratar de detener a una u otra persona que consideran puede ser un problema para sus propios intereses. Lo hicieron con el caso de Andrés Manuel López Obrador durante mucho tiempo, lo hicieron con la doctora Claudia Sheinbaum, lo hacen ahora también con la senadora Andrea Chávez. Basta recordar también a Lourdes Mendoza, por supuesto. Lourdes Mendoza, quien fue otra de las presuntas periodistas quienes llevaron a cabo una serie de mentiras involucrándose en cuestiones personales, ya no informativas, es decir, el chisme disfrazado literalmente de una labor de investigación. Ese es el nivel que existe en muchos sectores de los medios de comunicación corporativos que son encabezados particularmente por las televisoras que, como hemos dicho en otras ocasiones y lo mencionábamos en la tarde, se van acomodando, hay reacomodos cuando vienen los cambios de gobierno, comienzan a guiñar los ojos, por supuesto, a las nuevas autoridades, a contratar perfiles que ellos consideran son más afines a estos personajes que llegan al poder, y lo que esperan algunos de estos empresarios es recibir un mejor trato del que tuvieron, dicen, con Andrés Manuel López Obrador. El caso concreto de Ricardo Salinas Pliego, un hombre que le ha bajado, ¿no?, en cierta forma la crítica en contra de Claudia Sheinbaum, pues con la esperanza, por supuesto, de llegar a algún tipo de acuerdo con ella que le permita sortear la ley y no pagar lo que tiene que pagar en cuestión de impuestos, y no porque Salinas Pliego se vaya a volver pobre porque pague sus impuestos, o se vaya a empobrecer, o vaya a perder gran parte de su fortuna. No, es simplemente porque el señor no quiere pagar. Es así. Él obviamente se vende como un luchador, ¿no? Como un libertario, como un hombre que no quiere pagar porque considera que es una extorsión. No, no quiere pagar porque así está la ley y para él la ley no se le tiene que aplicar. Y no se le tiene que aplicar porque él es Ricardo Salinas Pliego y está por encima, según sus propios criterios, como los de muchos otros empresarios, está por encima del ciudadano común. Y por lo tanto, no tienen por qué tratarlo como un ciudadano común, sobre todo cuando desde la cuna ha sido tratado como un junior, ha sido tratado, por supuesto, como alguien especial para el país, porque, oh, gracias, Dios mío, genera empleos y supuestamente genera riqueza, cuando en realidad explota la riqueza y saquea la riqueza de este país. Ese es el fondo del tema de los impuestos de Salinas Pliego. Es como le decía de Carlos Slim. ¿Por qué Carlos Slim se niega a la jornada de las 40 horas? No le va a pasar nada a las empresas de Carlos Slim, pues es porque empoderas al trabajador. Aquí, en un momento dado, si tú le cobras a un personaje como Salinas Pliego, que se ha negado reiteradamente a pagar porque no quiere pagar, así de sencillo, por las mismas razones por las que le quitó el Canal 40 a Moreno Valle, por las mismas razones que abrió su banco, por las mismas razones, por supuesto, que tomó otras determinaciones, que fue imponiéndose a la ley y haciendo lo que él quiere. Pues ese es el mensaje: no pago porque me estarían a mí tratando como un ciudadano común y corriente, me estarían aplicando la ley, y esto puede sentar un precedente muy peligroso por el tipo de negocios que encabeza y por el tipo de beneficios o dádivas, más bien dicho, que esos negocios buscan regularmente. Y esto se lo digo porque hay una nota muy interesante de Sin embargo, que es firmada por Álvaro Delgado, que dice lo siguiente. Ricardo Salinas Pliego, presidente del Emporio Mediático, Financiero y Comercial Grupo Salinas, debe pagar más de 35,000 millones de pesos de impuestos, casi la mitad de lo que debe al fisco, porque los ministros Yasmín Esquivel y Alberto Pérez Dayán proponen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le niegue los amparos al magnate, quien ha tratado de aplazar y cambiar el sentido del fallo con la petición de que se excusen del caso a la primera, es decir, a Yasmín Esquivel y a Lenia Batres. ¿Por qué? Porque dice tienen vínculos con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. La discusión y votación de los proyectos de Esquivel Moza y Pérez Dayán, que coinciden en negarle el amparo
a dos expedientes de Grupo Electra, están agendados por la sesión de la segunda sala de la Suprema Corte para el día de mañana, miércoles 9 de octubre, aunque obviamente por las prácticas dilatorias de los abogados de Salinas Pliego, reza la nota, podría aplazarse podría aplazarse una vez más. Me llama mucho la atención que esta información, por supuesto, procede el mismo día que Norma Piña se presenta en el Senado de la República, que es tratada de manera sumamente caballerosa por Gerardo Fernández Noroña, eso hay que decirlo. Hubo gente que se molestó con Noroña por el trato a Piña. Yo creo que lo cortés no quita lo valiente. Yo creo que como presidente del Senado, Noroña debe de tener esa actitud ante la todavía presidenta de la Suprema Corte de Justicia, aunque ésta sea lo que es. Pero me parece también muy interesante la reunión que tiene después con Adán Augusto. Había gente que me preguntaba, oye, ¿qué tanto ves la mano de Sheinbaum? Yo la veo completita. Sheinbaum es una persona que le gusta tener ese tipo de acercamientos sin que esto quiera decir que está retractándose o que está echándose para atrás. Simple y llanamente está operando de manera fina porque saben bien quiénes están detrás de estos ministros que buscan llevar al país a una crisis institucional. Digo, ya lanzaron a varios de sus corifeos a decir que claro que pueden revisar la reforma constitucional y que pueden tumbar la reforma constitucional y que entonces el gobierno federal sería el culpable, si no lo acata, de un golpe de Estado. Intentan, como siempre, la derecha cambiar la narrativa y responsabilizar al que es la víctima, no responsabilizarlo de sus propios hechos. Aquí estamos viendo nuevamente esta postura en donde de manera muy tramposa, muy cobarde, gente como Rubén Aguilar, gente como el propio Ciro Gómez Leiva, gente que ha entrevistado a Javier Lainez, pues le permite precisamente dar ese tipo de expresiones sin cuestionarlo en realidad sobre otros puntos que han sido muy, pero muy debatidos y en donde la Suprema Corte ha salido derrotada, incluso a pesar de la férrea defensa jurídica que han llevado a cabo algunos de sus abogados defensores, algunos de sus integrantes, algunos de los jueces y de los magistrados. Estamos rumbo a una dictadura, sí, efectivamente, pero una dictadura judicial en donde la Suprema Corte va a decidir sobre una reforma que ya está promulgada, una reforma que ya está en operación, en pocas palabras, y que los hace juez y parte de la misma. Es lo que le explicaba en la mañana. Estoy de acuerdo. Si me dicen, oye, pero se presenta una controversia, pueden, por supuesto, entrar a la reforma aunque esté ya publicada. Estamos de acuerdo, por supuesto, ¿no? Así funciona. El tema aquí, ¿cuál es? Que los señores son juez y parte, porque esa reforma, valga la expresión, los está reformando a ellos, está reformando el poder judicial. Y los señores ya dijeron que están en contra de la misma. Entonces son juez y parte y hay un claro conflicto de interés en cada una de sus decisiones. No son confiables, no son fiables en ningún sentido estas personas para poder creer que van a tomar una determinación adecuada para el país y de respeto a la Constitución. Estarían cayendo en una postura cercana a una dictadura militar en donde la Suprema Corte se asumiera como un tribunal supremo que decide a qué le hace caso y a qué no le hace caso de la Constitución y que por lo tanto decide que no hay contrapesos e ignora el trabajo del Poder Legislativo o pretexta o justifica alguna de estas acciones, ¿no? Para tratar de aparentar que es una defensa de la Constitución, una revisión de un trabajo que supuestamente estuvo mal en el Poder Legislativo y por lo tanto inhabilita dicha reforma, cuando en realidad estaría violentando el proceder del Poder Legislativo y estaría poniéndose por encima del Legislativo y del Ejecutivo. El golpe como tal lo estaría dando la Suprema Corte de Justicia, aunque ahora quieran cambiar toda esta perorata. En el caso, por ejemplo, lo que llama la atención también es Salinas Pliego recibe un golpe de esta manera de los ministros, de Pérez Dayán, que es un hombre muy cercano a Luis María Aguilar, que es el gran defensor de Salinas Pliego. ¿A qué se debe? A un guiño de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia al gobierno de Claudia Sheinbaum, a un guiño de algunos de los intereses que están detrás de estos ministros al propio gobierno. ¿De qué va esta decisión como tal? O tratar de lavarse un poco la cara y decir, ya ven, nosotros, nosotros estamos dentro de un marco, ¿no? De legalidad y así nos comportamos, sin importar quién sea la persona afectada, pero se les olvidó eso durante muchos años. Es parte también, ¿eh? Puede ser parte también de una campaña que vaya esa intención, ir lavando caras. Es así de sencillo, mediáticamente así se maneja. Cuando tú estás en medio de una discusión mediática, entonces
de repente tomas decisiones que te ayudan a justificar tu proceder, aun y cuando tus antecedentes digan otra cosa. Claro, que se las crea quien quiera, ¿no? Pero es parte de esta asesoría política que está recibiendo Norma Piña y la gente, los ministros, porque quien asesora a Norma Piña es la hija de Federico Reyes Heroles. Federico Reyes Heroles, que es uno de los personajes que más defendieron en su momento todo el statu quo y todo el sedillismo como tal. Sí, algunas críticas por ahí, pero como le hemos dicho, ningún verdadero cuestionamiento a un sistema, a una estructura creada, diseñada para fastidiar a las mayorías y beneficiar a una minoría y una estrategia económica, social y jurídica que deriva en la violencia que hemos estado viendo en nuestro país con la narcopolítica operando como tal. Porque lo hemos dicho, para que la narcopolítica funcione necesita jueces, necesita empresarios, necesita militares, necesita políticos, obviamente. Decimos narcopolítica, pero tenemos que aglutinar a todo esto y por eso lo traslado al término de empresa criminal, lo traslado al verdadero crimen organizado que tiene presencia y opera a través de los diferentes poderes que estructuran el funcionamiento de una nación para poder consolidar un proyecto como tal. Es lo que se hizo durante el neoliberalismo que es el sistema como tal financiero, político, criminal que rige muchas partes de este planeta todavía y que vea lo que está pasando en Colombia, en donde quieren quitar a Petro cuando Petro también ya habló de cambiar todo el sistema de jueces a través de la votación popular. De inmediato ya comenzaron a rascarle, ya le encontraron supuestamente yo salgo, lanzan a sus corifeos en medios de comunicación, es decir, utilizan jueces, lanzan medios de comunicación, empiezan los bots por todos lados y buscan, por supuesto, derrocar a Petro, que lamentablemente en Colombia hay un sector, según lo que nos informan, de las Fuerzas Armadas que estaría dispuesto a seguirle el juego a la derecha, porque son 200 años de gobiernos de derecha en Colombia y apenas tienen uno de izquierda, como es el caso de Gustavo Petro, uno de los presidentes más honorables de esta época. Pero ahí nos damos cuenta cómo opera precisamente ese sistema neoliberal a través precisamente de estos actores que en el caso concreto de México nos han llevado a niveles de violencia al justificar dichos actos, dichos despojos, al justificar, por supuesto, los comportamientos de estas pandillas de Wall Street, al soltar a sus sicarios, al soltar a sus perros guardianes y satanizar, criminalizar a los sectores más vulnerables. Una de las entidades que padece precisamente el resultado de la narcoviolencia, más bien dicho, de la violencia política como tal y que tiene una ciudadanía aterrada, sometida, es precisamente lo que pasa en Culiacán, Sinaloa. En Culiacán, Sinaloa, a donde, por cierto, llegó ya Omar García Harfuch, llegó con el secretario también de la Defensa Nacional, ¿no? El caso concreto de este del general, precisamente, se me escapó ahorita el nombre, ahorita lo ubico perfectamente, y que caminaron por una de las calles, ¿no? Una de las calles de que conforma esta región de Culiacán para dar un mensaje, porque eso es muy importante, pero muy importante, de verdad se los digo, cuando estamos discutiendo todo lo relacionado también con la inseguridad, con la violencia y con todo ello. ¿A qué voy con esto? A que el mensaje que tú des impacta en la ciudadanía. Si tú de repente ves caminar por las calles de Culiacán con todo lo que es precisamente Culiacán, ¿no? En este momento, a Omar García Harfuch y al general Trevilla, ¿no? Y Trevilla, pues intentan mandar un mensaje, si no de que hay calma y tranquilidad, porque no la hay, sí de una presencia de la autoridad. Claro, los resultados serán lo que justifiquen y argumenten correctamente que fue más allá de una simple imagen, no más allá de una simple grabación, pero es importante que también la autoridad se haga presente en este juego de narrativas que a final de cuentas impactan en la percepción de la ciudadanía y mandan un mensaje importante. Yo les decía que hay un dato muy interesante, esta estrategia de seguridad que mencionó Sheinbaum. No volverá a la guerra de Calderón. Mucha gente cree que cuando hacen esa referencia es solo en torno a Felipe Calderón. No, es un mensaje a Estados Unidos quien a través de distintos personajes, desde distintas instancias, ha estado presionando para que se regrese como tal a esa estrategia porque así conviene más a sus intereses. Por eso Sheinbaum en esta presentación no deja pasar la oportunidad de decir, eso no va
a ocurrir, no solamente al interior del ejército, que también tiene grupúsculos que desean ansiosamente eso, sino para las agencias norteamericanas, para el verdadero jefe de este negocio, a decirle, vamos a hacer esto, pero no vamos a llegar a estos niveles. Así vamos a profundizar nosotros la estrategia social para enfrentar la violencia y la vamos a complementar con una visión mucho más policíaca de manera activa. De ahí que de inmediato Harfush haya ido a Guanajuato a hablar con la gobernadora, otra de las entidades violentas de este país provocada por la narcopolítica, y se apersone con el general Trevilla en Culiacán, Sinaloa. Pero insisto, más allá de las fotografías y de las imágenes, por supuesto que se verán los resultados, serán los que hablen de estas medidas y de estas acciones. Al ratito, Víctor Ronquillo, el maestro Víctor Ronquillo, estará platicando con nosotros sobre la estrategia de seguridad presentada el día de hoy en la mañanera. Yo tan solo les comento estos puntos que me parecieron muy, pero muy interesantes. Y hay un detalle más que ligaba el tema de Salinas Pliego con la violencia. Salinas Pliego, y con esto ya concluyo, respaldó el uso de las armas, la legalización de las armas de fuego a raíz de la ejecución lamentable de un adolescente de 16 años de edad sucedida en las calles de Tapachula, ¿no? Una versión, decía la información, refería que había grabado con su celular otra ejecución perpetrada por los mismos pistoleros en una calle cercana y que de esa forma fue que tomaron revancha. Salinas Pliego, por supuesto, dice increíblemente tristes las imágenes. Era un niño desarmado. Fíjese cómo manipula este personaje una tragedia en su favor, que es lo que hace la derecha muchas veces. Yo propongo que los ciudadanos tengan permiso de portar armas. Claramente vemos que la gente mala anda armada. ¿Por qué los buenos no? No van a salir con que para evitar muertes después de ver de este video, es lo que se pregunta Salinas Pliego. ¿De verdad podemos creer que un personaje que abiertamente habla de armar a un muchacho de 16 años lo hace de manera honesta? ¿Es una persona correcta? Yo sé que ante el nivel de violencia que priva en muchos lugares, claro que la gente dirá, por lo menos déjame defenderme, pero está más que comprobado que esa no es la solución y solamente genera mucho más violencia de la que actualmente estamos viviendo. Pero más allá de una discusión que tuviera que atenderse a raíz de las peticiones y exigencias de las víctimas, seamos claros, eh, Salinas Pliego puede proponer algo así por buena persona. Claro que no, seguramente quiere hacer negocios con las ventas de armas, un negocio multimillonario, bueno, billonario, que deja ganancias a muchísimos empresarios, que incluso, déjeme decirle, hay varios empresarios mexicanos involucrados en las ventas de armas, ya sea a través de inversiones en las grandes armerías, ya sea con una participación mucho más directa en las propias empresas como tal internacionales, quienes de manera ilegal o legal arman tanto al ejército mexicano como a los cárteles de la droga. Entonces, por supuesto que para estos empresarios, que la gente se comience a armar como tal, pues lo que es un negocio a costa de las vidas de las personas. Jamás nos traguemos esa idea de que los empresarios piensan en el bienestar de la gente. Si fuera así, les subirían el sueldo a sus empleados, les darían un mejor salario, una mejor garantía social, mejores derechos, ajá, en todos los sentidos, mejores beneficios a aquellos que laboran con ellos. Así empezarían los buenos empresarios y no precisamente hablándonos de cambiar las cosas para el país, generando mayor violencia, que para ellos la violencia es un negocio, como tristemente se ha visto. Gracias a todos por sus comentarios, gracias a todos por los pulgares arriba, muchas gracias por su paciencia al permitirnos ir ligando estas historias y ya lo saben. Comenten, compartan, suscríbanse, pónganle el pulgar, super chat, super gracias, únanse al canal. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención y nos vemos entonces al ratito, 9:30, con el maestro Víctor Ronquillo y su opinión, su análisis sobre la estrategia de seguridad y también sobre una novela que va a presentar que está buenísima. Y yo lo veo el día de mañana a las 11. Tenemos por ahí una cápsula más de lo que pasa en la casa de Toño, a ver si al ratito le echa usted un ojo, a ver si les parece. Y ya lo sabe. Gracias. Y como siempre, un gusto, como siempre, un placer.